sección de entrevistas de Noticias del Agro conversaremos del Sistema de Información de Suelos de Latinoamérica, conocido con las siglas SISLAC. El proyecto regional es de gran importancia, especialmente con el decreto de la FAO que señala el 2015 como Año Internacional del Suelo. Hablamos con el señor Ronald Vargas como oficial de los suelos de la FAO. Bienvenido a Noticias del Agro. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Para comenzar, ¿nos podría definir cuáles son las bases del Sistema de Información de los Suelos de Latinoamérica? Bien, el Sistema de Información de Suelos Latinoamérica nace por la necesidad de contar información y datos sobre el recurso suelo a nivel de toda la región, y se basa fundamentalmente en datos e información proveniente de todos los países de la región. Estos datos fueron proporcionados a través de programas de capacitación que implementamos por parte de la FAO junto a otros socios como Embrapa Solos del Brasil, el INTA de Argentina y el CIAT de Colombia. Precisamente, ¿cuántas y cuáles son las instituciones que se involucran en los proyectos y cuántos países se involucran en el desarrollo de los mismos? Bien, algo importante que recalcar acá es que 19 países de la región participaron dentro del proyecto. CIAT, Embrapa, la FAO tenían el rol de ser los facilitadores de todo el proceso, así como de proveer la capacitación. El rol ha sido muy importante en el sentido de que este proyecto es parte de lo que llamamos la Alianza Mundial por el Suelo, que es una alianza que ha sido establecida por los países miembros de la FAO. Esta alianza básicamente trata de impartir el concepto de trabajar juntos. Realmente ha sido una experiencia muy fructífera porque todos los países primero recibieron capacitación y recibieron un pequeño incentivo para ser parte de esta actividad. En respuesta, ellos compartían los datos e información para poder crear el sistema regional. ¿Cuál fue el incentivo para llevar a cabo la iniciativa y cuál es el procedimiento para cumplir los objetivos que se habían planteado? Muchos de los tomadores de decisiones se dan cuenta que contar con información del recurso suelo, ¿sí?, no solo en los tipos de suelos, pero sobre todo en cómo está el suelo en términos a sus propiedades físicas, químicas, biológicas, y cómo éste puede responder a actividades como a la agricultura, la ganadería, etc. Ellos se dan cuenta que la información es importante. Entonces ellos piden generalmente información y datos a nivel nacional, pero en muchos países de la región lamentablemente este tipo de información no está disponible, o si está disponible está desactualizada. Entonces nosotros nos concentramos con este proyecto a proveer capacitación a través de entrenamientos, trayendo el software que se encuentra en el estado de arte, de lo más avanzado, y mostrarles la nueva tecnología en términos de generar información. Entonces los participantes de estos países tomaron esto como algo muy importante. ¿Por qué? Porque la capacitación se realizaba además en países diferentes a los suyos, entonces era una oportunidad para ellos salir y compartir con otros expertos de la región, además de recibir lo último en términos de la tecnología en información de suelos. Entonces ese ya de por sí era un incentivo. Pero asimismo compartimos un incentivo monetario con cada país para que puedan realizar actividades básicas en el término de información de suelos. ¿Nos podría explicar cuál es el proceso del Sistema de Información de Suelos de Latinoamérica y cuál es la fase en que se encuentra? Bien, iniciamos el SISLAC en dos fases, fase 1 y fase 2. La fase 1 consistió en tratar de recolectar información de suelos a nivel nacional, ¿sí?, en términos de mapa y también en términos de perfiles de suelo.
Entonces, para ello se capacitó a los países y se les dio ese incentivo económico que les sirva para poder encontrar todas las fuentes de datos e información. En esto es importante recalcar que hay países que tienen muy buena información y tienen instituciones que te pueden dar esa información, pero la mayoría de países, lamentablemente, no cuentan con ese tipo de información ni tampoco con esas instituciones. Entonces, para ellos, ese pequeño incentivo económico realmente era importante. Esa fase uno entonces trató de armonizar todos los mapas a nivel nacional y ponerlos juntos en el sistema. Asimismo, se armonizaron los perfiles de suelos que eran relacionados al mapa. Esa era la fase uno. La fase 2 consistió en capacitar a estos países en la nueva tecnología de preparar información de suelos. Justamente lo clásico es generar mapas de suelos que nos dicen el tipo de suelo con el nombre del suelo. Y muchas veces esto es limitativo porque solo los expertos lo pueden entender, pero los usuarios no. Entonces, la capacitación, la segunda fase, se concentró en capacitar en formas de generar información de suelos, pero que sea más fácil y accesible para la gente. Por ejemplo, podemos generar mapas sobre el contenido de carbón del suelo, contenido de nitrógeno del suelo o el mapa de pH del suelo. Entonces, realmente enfocarnos a las propiedades del suelo. Y después, al ser parte de esta capacitación, nosotros pedimos a cada país participante que trate de desarrollar un producto para su país, utilizando todo lo aprendido. Y muchos de esos países realmente presentaron casos de estudio muy interesantes en los que mostraron una nueva forma de presentar información de suelos por cada país. ¿La capacitación está disponible para todo tipo de agricultores o únicamente para los grandes productores? No, la capacitación primero comenzó con, hemos capacitado, digamos, a futuros capacitadores y ellos provienen de instituciones nacionales de cada país, ¿no? Cada país tiene instituciones nacionales que trabajan el tema suelos, entonces eran la prioridad. En algunos casos en los que no existen estas instituciones, se invitó a universidades, ¿sí? Para que capaciten y así ellos puedan luego difundir este conocimiento con otras personas. Pero lo que estamos pensando es proseguir con otras fases para que este conocimiento pueda ser difundido, como usted dice, con los usuarios también, diferentes usuarios. ¿De qué manera podría beneficiar la información específica del sistema a los cultivos de los usuarios y de qué manera se podría accesar a él? Bien, inicialmente el sistema, claro, es regional, entonces tal vez un productor en realidad que tenga una finca no se va a beneficiar de este sistema en este instante porque es muy regional. Pero la idea es que este sistema vaya evolucionando y llegue a ser un sistema que luego pase a nivel nacional y luego a nivel local. Ahora, cualquier persona que quiera acceder a información de su país o de la región lo puede hacer simplemente suscribiéndose al sistema. ¿Sí? Hay una forma para volverse usuario del sistema. Entonces puede tener acceso sin ningún problema. ¿Cuál cree usted que sea la potencialidad de los suelos latinoamericanos y cómo beneficiaría el sistema a determinar las condiciones de los mismos? Este año justamente nació en esta alianza que nosotros y nuestros países miembros han establecido. Nuestro rol principal y nuestra visión es promover el manejo sostenible del recurso suelo, ¿sí? A todos los niveles. Lo que pensamos con el sistema de acá un tiempo adelante es ver cómo fortalecerlo, porque sabemos que tiene debilidades en la actualidad, porque como le digo, tenemos dos fases, hemos iniciado y nuestro ideal está todavía un poco lejos. ¿Qué se requiere? La inversión en suelos en muchos, a nivel global, a nivel regional, es muy baja, ¿sí? Y claro, un sistema como este requiere inversión. La inversión la hemos dado desde la FAO, pero mucha gente, muchos países han contribuido de una forma
institucional o haciendo que más participantes por país participen en la capacitación, etcétera. Sin embargo, lo que necesitamos es fortalecer el sistema y claro, necesitamos recursos para hacerlo. Entonces estamos trabajando en ello actualmente, en cómo hacer que la fase 3 y 4 prosigan. ¿Cómo vamos a hacer que las falencias del sistema mejoren? A través de la retroalimentación que nos dé el usuario, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, justamente este tipo de oportunidades es fundamental para que la gente se entere que existe este sistema, porque mucha gente no lo sabe, aunque hemos hecho un poquito de difusión. Precisamente el 2015 fue declarado como Año Internacional del Suelo. ¿De qué forma ha difundido la información de este tema y la aplicación de este sistema? Bien, nosotros tenemos un plan de comunicación sobre el año y en este plan tenemos varias actividades a nivel regional, y apoyamos también mucho a nivel nacional. Justamente hace 2 semanas tuvimos el taller de la Alianza Sudamericana por el Suelo en Santiago, ¿sí? Ahí trajimos a los países de la región para, primero, discutir actividades como CISLAC, porque no solo nos concentramos en información de suelos, también nos concentramos en manejo sostenible de suelos, restauración de suelos degradados y muchas otras actividades, ¿sí? Cubrimos todo el amplio espectro del recurso suelo. Entonces, ahí estamos discutiendo y dialogando sobre las actividades que vamos a implementar en los próximos 5 años en la región, incluidas las fases de CISLAC. Lo que usamos con ellos y lo que hemos pedido a que ellos traten de hacer es que durante este año internacional podamos sensibilizar a nivel país sobre la importancia del recurso suelo, porque lamentablemente el recurso suelo no es muy difundido o no ha sido muy difundido. Entonces nuestra tarea fundamental es sensibilizar al público en general y a los tomadores de decisiones sobre la importancia del recurso suelo para la seguridad alimentaria y nutrición, para la adaptación al cambio climático y en general como un elemento que nos puede ayudar a lidiar con la pobreza. Entonces, hemos pedido a todos ellos que realicen acciones. Nosotros tenemos un sitio web en el que tratamos de difundir toda la información que existe sobre el recurso suelo, no solo preparada por nosotros, sino por otros socios. Y hemos desarrollado infografía, que creemos puede jugar un rol a nivel de lidiar con el público en general, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, cuando nos solicitan, compartimos este tipo de material. Y ahí incluimos la importancia de la información de suelos y ponemos ejemplo de CISLAC o de otros sistemas, porque también apoyamos en otras regiones con el mismo sistema. Lamentablemente ya se nos agotó el tiempo. Les recordamos que estuvimos conversando con el señor Ronald Vargas, oficial de los suelos de la FAO. Gracias por su participación. Bien, simplemente agradecerle por la oportunidad y bueno, estoy seguro que ustedes comparten con nosotros la preocupación de que es necesario justamente sensibilizar a la población en general sobre la importancia del recurso suelo y esperemos que este año sirva para ello. Muchas gracias por todo. Y con esto llegamos al final de Noticias del Agro, pero antes vamos a compartir con ustedes una imagen de nuestras redes sociales, de las fases lunares y su relación con las plantas. Recuerde que usted también puede ser parte de Noticias del Agro, enviándonos imágenes, videos o comentarios utilizando hashtag Noticias del Agro. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos, me despido, soy Gileni González y nos vemos en una próxima emisión.